Salvador, cuán gran dolor sufrió mi Redentor. Cristo ya resucitó, el poder maligno él venció, entregó la tumba a su cautivo real, confundida está la gran legión del mal. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La tumba conquistó el Salvador, la muerte él venció, mi Redentor. Cristo ya resucitó, el poder maligno él venció, entregó la tumba a su cautivo real, confundida está la gran legión del mal. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. 3 días se quedó en el sepulcro, después resucitó mi Redentor. Cristo ya resucitó, el poder maligno él venció, entregó la tumba a su cautivo real, confundida está la gran legión del mal. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó.
Yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendo por qué me amó y me libró de vergüenzas mil, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. El Hijo de Dios vino al mundo a salvar las almas que el diablo extravió. Movido Jesús por divina pasión, amor sin igual demostró. Mas hay muchas almas que ignoran aún que Cristo por ellas murió, y viven sumidas en la oscuridad que el mundo sobre ellas volcó. Si tú no me das compasión, llenándome de tu puro amor, jamás yo podré a las almas amar, cual tú las amaste, Señor. Jesús hoy está entre la multitud, y se oye su voz sin cesar, hablándole al hombre de vida y salud, de penas le quiere librar. Mas como el humano saberlo podrá, si no hay quien predique perdón, y como el amor
de Jesús sentirá si Él no nos da compasión? Si tú no me das compasión, llenándome de tu puro amor, jamás yo podré a las almas amar, cual tú las amaste, Señor. No puede el mortal de por sí tener paz, ni par de reposo el saber. Al alma la mente no puede saciar, ni puede el pecado vencer. Oh, lléname tú de divina pasión, que ansíe las almas salvar. Oh, llena mi pecho de tu santidad y hazme a las almas amar. Si tú no me das compasión, llenándome de tu puro amor, jamás yo podré a las almas amar, cual tú las amaste, Señor. Aleluya. En este tiempo podemos declarar que Cristo vive y reina para siempre. Porque Él vive, cantamos en este tiempo, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es de Él. La vida vale más y más solo porque Él vive. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto que había pasado, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que dijo cuando os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que Dios bendiga su palabra. Durante estos días hemos recordado la pasión, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su crucifixión,
Pero también hemos recordado hoy especialmente, y estamos recordando y celebrando, que Él no quedó en un sepulcro, sino Él ha resucitado. Tal como leía los versículos en el libro de Lucas capítulo 24, nos narra esta maravillosa historia. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Jesús fuese a resucitar de la muerte después de haber sido crucificado. Muchos aquel entonces habían sido crucificados, pero no había ningún antecedente de que alguien había vuelto a vivir. ¿Por qué entonces las personas de esa época iban a considerar esta posibilidad? En nuestros días, aquellos que no creen en la resurrección de Cristo no entienden por qué los creyentes se reúnen para celebrar aquello que a ellos les parece no tener sentido. Pero sin duda que este evento magnífico es el cimiento de nuestra fe. No solo porque la Biblia lo menciona, sino porque sabemos que Jesucristo vive hoy y reina en nuestro corazón. Los que conocían y creían en Jesús no pensaron que el Señor Jesús iba a regresar a la vida después de haber sido crucificado. José, que era miembro del Sanedrín, le pidió a Pilatos que le diera el cuerpo y preparó para él una sepultura, lo depositó en la tumba el domingo temprano, como acabamos de leer en Lucas capítulo 24. Muy temprano en la mañana algunas mujeres vinieron a la tumba con especies aromáticas. Si José y esas mujeres hubieran tenido la expectativa, por más mínima que fuese, de que Jesús iba a resucitar, no hubieran hecho nada de eso. Ni siquiera los discípulos de Jesús, quienes habían escuchado sus enseñanzas y habían visto sus milagros y habían presenciado los momentos en que Jesús hizo milagros, sanaciones, revivió a los muertos, ni siquiera ellos como hijos de Dios estaban preparados o tenían grandes expectativas de lo que iba a suceder. Pedro declaró que algo así nunca debería suceder y fue reprendido por el Señor. Si usted va a la lectura en el libro de Mateo, capítulo 16, y quiero mencionarlo yo en esta mañana, Mateo capítulo 16, vamos a ver lo que Pedro en algún momento mencionó y fue reprendido por el Señor. Capítulo 16, versos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera que esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Como usted ve, la palabra de Dios, Jesús mismo ya anunciaba a sus discípulos y a los demás lo que habría de suceder. Pero sucedía que las expectativas en aquel tiempo no eran las más auspiciosas. Ni siquiera habían expectativas de esperanza. Muchos pensaron que esto iba a terminar ahí y todo iba a acabar. Pero tal como acabamos de leer en Lucas, lo que el Señor Jesús había prometido estaba siendo cumplido. Cuando el domingo, muy de mañana, María y otras mujeres se acercaron al sepulcro con estas especies aromáticas, ellos se encontraron que el sepulcro, la tumba, estaba vacía, pues el Salvador había resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Y lo creemos aún en este tiempo, que la muerte no pudo con Jesús.
Él murió en la cruz, pero resucitó para glorificarse y para darnos a nosotros la esperanza de que cuando depositamos nuestras vidas en las manos del Señor, podemos tener una vida nueva para nosotros. Pedro y Juan, dice Lucas capítulo del verso 24, 11 y 12, dice que Pedro y Juan corrieron al sepulcro cuando escucharon esto que María y otras mujeres decían. Corrieron al sepulcro Pedro y Juan y se dieron cuenta de que era verdad. Jesús no estaba muerto. Aunque muchos no creen que Jesús resucitó, para aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, la resurrección no solo es real, sino también es personal, importantísima para cada uno de nosotros. Por eso declaramos abiertamente que porque Él vive, no tenemos que vivir en soledad. No, porque la palabra dice que ninguno de nosotros estamos solos. No nos ha dejado huérfanos, pues envió al Espíritu Santo para que morase en cada uno de nosotros, como lo dice en Juan capítulo 14, versos 16 al 18. No nos ha dejado solo, nuestro Salvador envió al Espíritu Santo para que more en nosotros. Nunca estamos solos, pues Jesús vive en cada creyente y en cada corazón por medio de su Espíritu. Porque Él vive gracias a su victoria sobre la muerte. No tenemos que preocuparnos de la provisión de Dios, porque desde el comienzo de su ministerio Jesús le dijo a sus seguidores que su Padre Celestial, quien cuida de las aves, de las flores, de las plantas del campo, también iba a proveer de las necesidades, para las necesidades de sus hijos. Y esa promesa no tendría ningún valor si Él no hubiese resucitado. Esa promesa no tendría ningún valor si Jesús hubiese sido solamente humano, pero en Él se reúne la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Jesús ha resucitado, y gracias a que Él vive y reina en nuestros corazones, usted y yo no estamos solos. Gracias a que Él vive y reina en nuestros corazones, usted y yo tenemos lo que necesitamos y Dios provee para nosotros. Podemos orar con seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Después de resucitar, Jesús ascendió a la diestra del Padre. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y concede nuestras peticiones. En vez de dudar, debemos vivir con la experiencia, con la expectativa de que Dios da respuesta a nuestra petición. Gracias a que Él vive y que Él reina, podemos tener una experiencia, una influencia espiritual positiva en la vida de otros. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que usted y yo somos luz del mundo y somos la sal de la tierra. Esto está en Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que usted es luz del mundo y sal de la tierra, y que a través de esta luz podemos, valga la redundancia, iluminar a otros que están perdidos en la oscuridad del pecado. Podemos dar a otros de nuestra experiencia y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos vivir la experiencia diaria, de vivir con nuestro Padre Celestial. Porque Él vive, no estaremos solos. Porque Él vive, no debemos preocuparnos por la provisión de Dios. Porque Él vive, tenemos que acercarnos confiadamente al Padre con la seguridad de que Jesús intercede por nosotros. Porque Él vive, usted y yo podemos ser luz y sal
de la tierra. Y podríamos enumerar un montón de circunstancias que nos hacen vencedores delante del Señor, delante del enemigo, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Podemos tener paz en los momentos más difíciles. Podemos enfrentar la muerte sin temor alguno porque Jesús está vivo y es la fuente de nuestra vida eterna. Si nuestro Salvador iremos a la presencia de Dios un día, sí, sin duda que sí, la muerte llegará a nosotros más temprano o más tarde. Pero gracias a que Él vive, es que nunca vamos a morir, sino que viviremos para siempre con Él. Gracias a su victoria, por medio de Jesucristo, recibimos la esperanza de vida eterna. Mire lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos aspectos fundamentales: confesar que Jesús es el Señor y creer en su resurrección. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación depende del poder de Dios y no de nuestras buenas obras. Tenemos que reconocer, primeramente, amados hermanos, que usted y yo somos hombre y mujer pecadores, que todos nosotros hemos pecado, y creer que solo Jesús tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados y hacernos aceptables ante Dios. Porque Él vive, usted y yo podemos triunfar mañana. La muerte no pudo con Jesús. Fue necesario que Él llevara nuestro castigo, nuestro dolor. El castigo que nosotros merecíamos fue llevado a la cruz por Jesús. Tuvo que ser abandonado por el Padre y morir, pero la historia no concluye de esa manera. Lo más maravilloso es que Él resucitó, venciendo a la muerte, y es la base y el fundamento de nuestra fe, que un día usted y yo también viviremos eternamente con Él. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, y gozaremos de esta salvación para cada uno de nosotros. ¿Qué le diría usted a una persona que no cree en la resurrección de Jesús? ¿Cuál cree que es más convincente, su testimonio o un debate sobre los temas teológicos y bíblicos expresados en la palabra de Dios? Nuestra manera de vivir va a hablar mucho más de lo que pueden decir nuestras palabras. ¿Cómo vivo yo en santidad? ¿Cómo me aferro a la cruz día a día? Yo por eso, dice una hermosa canción, mucho amo a la cruz, y aferrado a su cruz viviré. Jesucristo venció, y hoy celebramos, le decimos gloria a Dios, aleluya, porque Él vive. Jesús vive y reina para siempre. Que Dios te bendiga. Si una cruz pesada me tocara para servir a mi Señor, si oscuridad muy densa me cercara y se burlara de mi Salvador,
alguna vez la fuerza me faltara para servir a mi Señor, yo confiaré en su santa palabra y la promesa de su gran amor. Yo fiel seré, aunque deba sufrir, pues Cristo en la cruz murió por mí. Yo fiel seré, aunque deba sufrir, pues Cristo en la cruz murió